Ok, buenos días. Bienvenidos al curso de Mecánica 1 del tercer ciclo de 2020, verano. Vamos a ver la carta del estudiante. Vamos a leerla y discutirla. El curso está diseñado para darse en la mitad del tiempo que se da en el semestre normal y corriente. Entonces es un curso bastante intenso. La idea es que ustedes aprovechen el verano como para nivelar, ¿verdad? Y adelantar algunos cursos o ponerse al día por lo pesado que es. El compañero Eduardo Calderón y yo vamos a tratar como de armar unos laboratorios. Estábamos planeando armar unos 3, 4 laboratorios para que ustedes por lo menos puedan hacer esta partecita de laboratorio. Y ahí les voy a estar pasando más o menos cómo vamos a estar trabajando. El curso lo vamos a dar dos profesores. El curso lo inicio yo un mes y después Eduardo Calderón, o sea, todo enero, y después Eduardo Calderón cierra con ustedes en el mes de febrero. Las notas y eso las reporto yo. Entonces, yo me pongo de acuerdo con Eduardo en cuanto a la evaluación y todo eso, ¿verdad? Y al final del curso estamos evaluando los dos. ¿Ok? Las clases, voy a decirle a Eduardo que se conecte un día, por lo menos para que ustedes lo conozcan. No sé si alguno tiene o han llevado clases con Eduardo Calderón, pero voy a decirle a él que se conecte un día para que se presente y lo conozca. Ok, las clases van a ser lunes y martes de 8 a 12. El asunto es que es un poquito pesado, bueno, tanto para ustedes como para mí, hablar tanto. En buena teoría se supone que uno no debería dar una clase de más de una hora, pero ¿qué va? El primer semestre nos embarcaron. El primer semestre nos dijeron que teníamos que dar clases de una hora y que van, no estábamos saliendo con la materia, no estábamos dando, digamos, la talla, por decirlo así, ahora las clases las hacemos como si fueran presenciales de hora, hora 20, hora y media, más o menos. El asunto es que son 4 horas, en teoría son seguidas, entonces parte de la propuesta era como hacer un break, no sé si les parece, tipo 10 de la mañana, unos 5, 10 minutos para las 10, y arrancamos nuevamente a las 10 y cuarto, 10 y 20, ¿verdad? Para más o menos terminar a las 11 y media, 11 y 40, no sé qué les parece, o si les gustaría hacer toda la clase seguida, no sé, ¿qué les parece? Yo prefiero los breaks, profe, para ir a tomar agua o comer algo o así. Yo también, profe. Ok, ok. Sí, profe, mejor un receso. Ok, perfecto, perfecto. Qué dicha, pues yo también, no crean. Entonces hacemos un cortecito, hacemos un break, ¿verdad? Más o menos son 8, 9. De 8 a 9, 1, de 9 a 10. Sí, antitos de las 10, ¿verdad? Y ahí nos ponemos de acuerdo. Son más o menos unos 20 minutos para estirarse, ¿verdad? No sé, un cafecito, si quieren tomarse un cafecito, ¿verdad? Una cuestión así, una fruta. ¿Ok? Y reiniciamos después. Ok, excelente, lo vamos a hacer así. Ok, como justificación del curso, la mecánica del sólido es una rama de la mecánica aplicada y se conoce con el nombre de resistencia a materiales o mecánica de materiales. Es una ciencia que proporciona la base para el diseño de toda clase de estructuras físicas, máquinas y equipos mecánicos. Estudia el comportamiento de cuerpos sólidos y deformables sometidos a diversos tipos de carga. Este curso es un curso muy bonito. A mí me gustó cuando yo fui estudiante, pues un curso que me llamó mucho la atención, porque ya que uno comienza a adquirir los conocimientos para lo que es el diseño, puede ser de una estructura, ¿verdad? O de una máquina. Si se acuerdan un poquito de mecánica 1, en mecánica 1 lo que veíamos era cómo calcular fuerzas y reacciones, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ya en este curso vamos a
Bueno, tenemos que dominar bastante bien lo que vimos en mecánica 1, pero aquí vamos a estudiar las deformaciones de los diferentes elementos que pueden conformar una estructura o una máquina y cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese elemento, ¿verdad? ¿Ok? Y cuáles son los, llamémoslos así, las condiciones que tenemos que tomar en cuenta o los aspectos que tenemos que considerar para que ese elemento no se nos deforme, ¿verdad? Y no vaya a provocar una falla en la estructura o en la máquina. También es una cuestión básica. Vamos a empezar con estructuras o máquinas estáticas. ¿Qué significa eso? Máquinas o estructuras que se les aplica una fuerza, se les aplica una carga, esa estructura puede deformarse, pero no es un elemento o una máquina o una estructura que está en movimiento, ¿verdad? Entonces, imagínense, no sé, digamos, hablemos de una estructura, podemos hablar de una viga, podemos hablar de una columna, ¿ok? Que le aplicamos una fuerza, le aplicamos una carga. ¿Y cuál es la carga máxima que podemos aplicar en esa columna para que la columna, ¿verdad? O la viga o un eje, ¿verdad? No vaya a fallar. Entonces, esas son las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Ok, como objetivo general, el objetivo del estudio de mecánica del sólido es transmitir al estudiante los conocimientos necesarios para predecir el comportamiento de los materiales utilizados en elementos de máquinas como función de sus propiedades mecánicas y de las cargas aplicadas. Al finalizar este curso, los estudiantes estarán capacitados para determinar los esfuerzos y las deformaciones provocadas por las cargas aplicadas en diferentes elementos de máquina. Bueno, eso es un poquito de lo que les decía anteriormente. Uno como ingeniero, en la parte mecánica o de biosistemas, tiene que tener muy claro cuáles son las fuerzas que actúan en diferentes equipos o máquinas, porque esas fuerzas pueden provocar deformaciones o pueden provocar esfuerzos que si no están bien calculados, no están bien determinados, pueden provocar que esa estructura o esa máquina vaya a fallar. Y nosotros no queremos eso, ¿verdad? Nosotros como ingenieros vamos a analizar, vamos a diseñar y asegurarnos que lo que estamos diseñando no vaya a fallar, ¿verdad? Que produzca lo que nosotros queremos. Si quieren decir algo o un comentario, ¿verdad? Adelante, no se preocupen. Como objetivos específicos, que el estudiante conozca las propiedades mecánicas de los materiales, que comprenda el comportamiento de los elementos sometidos a fuerza. Aquí vamos a considerar diferentes tipos de carga. Entonces aquí se los voy a mencionar, más adelante vamos a repasar rápidamente de qué se trata. Principalmente, nosotros en mecánica 1 vimos lo que es fuerza axial, ¿verdad? Y fuerza cortante. Y vimos un poquito de momento flector, ¿verdad? Ese momento flector lo vamos a ver como esfuerzos en diferentes elementos de máquinas. Y vimos un poquito de torsión. En mecánica 1 vimos torsión, ¿verdad? Entonces, todas estas fuerzas aplicadas en diferentes elementos producen esfuerzos. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los diferentes esfuerzos que se generan a partir de estas fuerzas para poder diseñar adecuadamente, o sea, para saber cuáles son las dimensiones que tienen que tener esos elementos para que soporten esas cargas. Bueno, continuamos. Aprenda a encontrar los esfuerzos principales en cualquier punto de interés de un elemento. Esto va muy relacionado a lo que vimos en mecánica 1. ¿Se acuerdan ustedes del círculo de Moore? En mecánica 1 utilizábamos círculo de Moore para calcular los momentos de inercia. ¿Se acuerdan? El momento de inercia en X, el momento de inercia en Y, el producto. Aquí vamos a utilizar los esfuerzos principales. Es muy parecido a lo que hacíamos en mecánica 1, pero ya con esfuerzos. ¿Okay? Aprenda a calcular las deflexiones en la viga. Es un tipo de deformación que se dan en las vigas. Y conozca el comportamiento de los elementos sometidos a compresión y sepa analizar su estabilidad. Esto es en elementos estructurales que nosotros conocemos como columnas. Eso es el último temita que vemos, es el tema del capítulo 10. Ok, vamos a ver el contenido del curso. El contenido del curso, bueno, está estructurado así.
es tentativo, ¿verdad? Muchas veces se logra avanzar bastante. Hay veces que el tema requiere un poquito más de dedicación de tiempo, ¿verdad? Pero más o menos la propuesta es esta, ¿verdad? Esto está bueno, aquí cada clase, ¿verdad? Entonces aquí sería la primera lección, la segunda lección, ¿verdad? Hacemos un break, brincamos a la segunda lección, al otro día vemos una lección, hacemos un break, brincamos a la otra lección. Más o menos esta es la propuesta. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un repaso de lo que son diagramas de fuerzas internas, ¿verdad? Eso es lo que vimos en mecánica 1 para después entrar directamente a esto, las fuerzas internas en estructuras estáticamente determinadas. Vea que aquí hablamos de estructuras estáticamente determinadas. Nosotros en este curso vamos a aprender a trabajar y analizar estructuras estáticamente indeterminadas, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver lo que es el esfuerzo normal, ¿verdad? El concepto de esfuerzo normal. Vamos a ver lo que es el esfuerzo cortante. Un poquito por acá, vamos a ver, ¿dónde está la de torsión? Aquí vamos a ver lo que es torsión, ¿verdad? Ok, todo eso lo vamos a ir viendo ahí poco a poco. Entonces, no vamos a leer todo el contenido del curso, pero aquí está todo lo que es el curso en sí. Ah, bueno, otra cosa, se me olvidaba. Aquí la idea es como ir viendo teoría, ¿ok? Y hacer un ejercicio o dos ejercicios como práctica. Los ejercicios que vamos a hacer para reforzar la teoría son ejercicios que yo le llamo así de término medio. ¿Qué significa esto? Que son ejercicios que no son de esos fáciles, pero tampoco son ejercicios de esos que son tipo examen. Entonces, yo explico ahí un tema y ese tema me gusta hacer un ejercicio, digamos, que refuerza la parte teórica. Sin embargo, esa no es toda la práctica. Vamos a hacer práctica para examen. Ya cuando hagamos práctica para examen, ahí sí vamos a resolver exámenes viejos, vamos a resolver ejercicios, ¿cómo es que me dicen ustedes? Representativos, ¿verdad? De un examen. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener dos tipos de práctica. Ok, ¿qué tenemos como actividad del curso? Bueno, este curso es un curso virtual. Bueno, esto son, no me acuerdo si eran 10 semanas, 12 semanas. 8 semanas, no me acuerdo cuánto era. 8 semanas. Ok, son 8, 2 meses, ¿verdad? Se impartirá pues yo puse 10 semanas, pero no son 10, son como 8. Son 4 horas de teoría, ¿verdad? Por día. Y ahí vamos a involucrar un poquito lo que es la práctica, ¿verdad? Y lo que es la teoría. Van a haber ejercicios de tarea por capítulo. Ya ahorita les explico qué significa eso. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, un capítulo, digamos el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, ya hay unas tareas que están ya programadas como práctica. Entonces ustedes tienen que hacer la tarea. Ya están ahí definidas, ustedes entonces cogen el libro, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Saben cuáles son los ejercicios que pueden ir haciendo. Normalmente nosotros lo que hacemos es esto. Por ejemplo, terminado un capítulo, tienen el resto de la semana para hacer la tarea. Vean que en este periodo es como rápido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy es lunes, digamos, el martes terminamos un capítulo, entonces tienen el resto de la semana para hacer la tarea y ya el lunes, el martes, a más tardar, estarían entregando esos ejercicios. Ok, bueno, las tareas son obligatorias, tienen que hacer las tareas. Nosotros aplicamos una regla ahí muy sencilla por semana. Bueno, una semana tarde en la entrega de tareas se implica un rebajo de la nota, ¿verdad? Si son 2 semanas de retraso, pues se rebaja un 40%. Siempre es conveniente que ustedes estén comunicados con el asistente porque
el asistente es el encargado de recibir, de calificar y entregar las tareas. Entonces, todo lo que tenga que ver con tareas, ¿verdad? Eso ustedes lo van a manejar con el asistente, no conmigo. Sin embargo, a mí siempre me escriben, profe, es que viera que estoy atrasado con la tarea. Que, bueno, pónganse de acuerdo con el asistente, ¿verdad? Ustedes se comunican con el asistente. Ok, ustedes van a ver. Vamos a quitar esta parte, la tarea número 1, esta parte la vamos a quitar. Esta parte la vamos a quitar. Y vamos a brincar directamente a la tarea número 2. O tarea, bueno, esto lo puedo arreglar yo después. Tarea 1, capítulo 1. Ve, aquí están los ejercicios. Ay, no sé qué hice. Aquí están los ejercicios. No sé qué hice, pero bueno, aquí están los ejercicios del capítulo 1. Entonces, capítulo 1. Ustedes hacen todos estos ejercicios. El 8, el 10, el 13, el 40, ¿no? Estos son los ejercicios de tarea del capítulo 1. Del capítulo 2, ya están definidos ahí, ¿verdad? El 2, el 3, el 21. Ok, esas son las tareas que ustedes tienen que hacer. Entonces, ven, viene por capítulo. Entonces, cada capítulo lo vamos a ir viendo, ok, hasta llegar al capítulo 10. Y, bueno, ahí están las tareas del capítulo 10. Estos ejercicios, normalmente, los ejercicios como hasta por la mitad, ¿verdad? Son ejercicios relativamente sencillos, no son tan complicados. Ya estos, los del final, ¿verdad? Por ejemplo, el 113, todos estos ejercicios son ejercicios ya un poquito más complicadillos, entonces ahí tienen que dedicarle un poquito más de tiempo. Aquí la recomendación es que no dejen de hacer los primeros ejercicios, o sea, hagan los primeros ejercicios, hacen el 8, hacen el 10, eso les sirve como práctica para complementar la teoría, ¿verdad? Y así van adquiriendo destreza para ir resolviendo los ejercicios, ¿verdad? Que van a ir aumentando en dificultad. Nosotros vamos a ir avanzando poco a poco, ¿verdad? Entonces, vayan haciendo los ejercicios, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas hasta el momento? No. Ok, viene esta otra parte, la parte triste, ¿verdad? Los exámenes. Estos exámenes tengo que ponerme de acuerdo con Eduardo. Normalmente en clases presenciales los exámenes se hacen cada mes, digamos cada 5, cada 6 semanas. Aquí tenemos que hacer los exámenes cada 3 semanas, más o menos. Ok, entonces estas fechas tenemos que definirlas. Probablemente las vamos a hacer el miércoles, pero como les digo, esto lo vamos a definir. Me pongo de acuerdo con el otro profesor y ponemos como fecha, digamos, el examen el miércoles. ¿Okay? La fecha para el tercer parcial, prácticamente la fecha para el tercer parcial es casi finalizando verano, ¿verdad? Y ampliación, ahí le vamos a definir cuáles son las fechas. Entonces ahí, nada más vamos a estar atentos en cuanto a las fechas. Ahí se las vamos a ir dando. ¿En qué consisten los exámenes? Los exámenes consistirán en desarrollar la solución de varios problemas relacionados con los capítulos correspondientes. Bueno, no van a durar 3 horas. Nosotros en esta, llamémoslo así, en esta situación país, estamos dando más tiempo para que ustedes entren a mediación, descarguen el examen, lo resuelvan, lo tengan que volver a subir, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente estamos dando 4 horas, 4 horas y media, 5 horas. Bueno, entonces, eso de 3, no le hagan mucha caso. Ok, tienen que resolver cada ejercicio, ¿verdad? Bien ordenado, bien bonito, ¿verdad? Ojalá
Pueden usar lápiz, pueden usar bolígrafo, ¿verdad? Pueden usar los colores que ustedes quieran, como ustedes gusten. Tienen que escanear. Entonces vayan descargando. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos celular, ¿verdad? Pero vayan buscando ahí una aplicación para poder escanear los exámenes. Porque el examen, digamos, ¿cómo se puede decir? Digital o escaneado, hay que subirlo a mediación, ¿verdad? Para revisarlo posteriormente. ¿Ok? En la calificación de los exámenes, ¿verdad? Se va a poner mucho énfasis en el orden, en la nitidez y en el método de trabajo. Vea, a mí no me gusta, pero hay que hacerlo. De vez en cuando hay que jalarles, ¿verdad? Un jaloncillo de oreja, ¿verdad? Llamarle la atención a ustedes. La educación es una educación dual. Hay que educarlos en muchos aspectos. A mí me ha tocado revisar exámenes de estudiantes que son muy ordenados y otros alumnos que son totalmente desordenados para resolver exámenes. Entonces, parte de lo que es resolver un examen, ¿verdad? Involucra el orden, la buena letra, ¿verdad? Esto que es nitidez es buena letra, que ustedes hacen un número y el número se entiende qué es, o sea, no hay dudas que escribieron un 4, o sea, no hay dudas si es un 4, es un 9, o un 5, es un 3. Hay veces que hacen una letra es que uno no sabe qué es lo que pone. Bueno, entonces eso es parte de lo que ustedes tienen que resolver. El uso de cifras significativas, eso se los voy a explicar ahorita más adelante. El uso de unidades, todo eso entra, ¿verdad? En lo que es el orden y el método de trabajo. El laboratorio, nosotros tenemos un manual de laboratorio, son 7, 8 laboratorios los que se hacen. Pero en estos semestres de pandemia, hemos estado reduciendo la cantidad de laboratorios, más o menos los hemos reducido a 4. El semestre pasado solo hicimos 3. Entonces, por ahí más o menos anda también. Vamos a ver si montamos máximo 4. Yo creo que vamos a quedar como en 3. 3 laboratorios que vamos a montar para que ustedes lo vean, lo hagan, ¿verdad? Y hagan un reporte. Ahí después les pasamos cuál es el formato de ese reporte que ustedes tienen que hacer. Entonces, vea, esta es la evaluación que estamos utilizando para el curso. Las tareas valen un 15%, vean que es bastante. Entonces, ahí ustedes tienen que pulirse, tienen que ser conscientes, a 15 puntos de mucho trabajo, sí, es de bastante trabajo, de mucha dedicación, pero son 15 puntos fáciles de ganar. El laboratorio también, el laboratorio lleva su trabajito y todo, no es tanto trabajo como las tareas, pero también es cuestión de ponerle, ¿verdad? Y son 15 puntos que ustedes están ganándose ahí. Los laboratorios los vamos a trabajar en grupos. Después nos vamos a poner de acuerdo para formar esos grupos. Entonces se revisa un reporte por grupo. La idea es que ese reporte todos los integrantes de cada grupo participen en ese laboratorio. ¿Ok? Entonces ahí son 15 puntos. Y los parciales, los 3 exámenes parciales valen un 70% del curso. Entonces, si ustedes suman eso, tienen el 100% del curso. ¿Verdad? La nota del curso se gana con un 7 como nota mínima. Y los que tienen una nota final entre 6 y 6,5, ¿verdad? Tienen derecho a hacer el examen de ampliación. Siempre me preguntan, profe, ¿cómo es el examen de ampliación? Bueno, el examen de ampliación involucra toda la materia de todo el semestre. Eso es el examen de ampliación. Entonces, traten de no llegar aquí al examen de ampliación, ¿verdad? El curso se gana bastante fácil, no es tan complicado, viera que no es tan complicado. Yo creo que este curso es bastante más sencillo que Mecánica 1. Si ya ustedes ganaron Mecánica 1, van a ver que el curso de Sólido 2 no es tan complicado. Ok, aquí hacemos hincapié en esto. En todos los exámenes se evaluarán aspectos de orden, limpieza, planteo de los problemas, desarrollo y resultados.
Si los resultados obtenidos por el estudiante en un problema son correctos, pero incumple con alguno de los puntos enunciados anteriormente, no podrá obtener la calificación máxima. Un día le revisé a un muchacho, ¿verdad? Todo estaba bien, pero redondeo y uso de unidades, nada, nada. Entonces ahí yo no me acuerdo si le bajé como 3 puntos. Profe, qué bárbaro, me bajó mucho porque no puse unidades. Sí, pero es que, entonces aquí se los pongo, aquí se los digo, que nosotros no solo revisamos que el resultado esté bien, no, revisamos el procedimiento, ¿verdad? Revisamos el desarrollo, revisamos el uso de unidades que ustedes tienen que utilizar, revisamos el uso de cifras significativas, o sea, todo el desarrollo de un examen involucra varios aspectos que nosotros revisamos. Entonces, si son ordenados, perfecto. Si no hay muchos tachonazos, ahorita les explico qué son, ¿verdad? Lo que es para mí mantener esa limpieza, ese orden. Porque esos tachonazos todos feos, ¿verdad? Que rayan toda la hoja. ¿Ve? Eso, si ustedes entregan un examen así, pues tiene consecuencias. La bibliografía que vamos a utilizar va a ser esta. Vamos a utilizar el libro de Billy Johnston, Mecánica de Materiales, la 7ª edición. Nos vamos a basar en el laboratorio, ¿verdad? En el manual de laboratorio de Gabriel Monge. Yo lo tengo ahí escaneado, eso se los puedo pasar, aunque no lo usamos al 100%, pero se los puedo pasar. Y algunos libros de referencia que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Este Timochenko es bastante bueno. Y el Hibbeler, este es otro. Este Hibbeler lo utilizan en ingeniería civil. Los ingenieros civiles llevan mecánica de materiales, igual que nosotros, pero utilizan el Hibbeler, un libro muy bueno también. Entonces ahí lo pueden utilizar como referencias. Si tienen el Billy Johnston, ¿verdad? Más que suficiente. Ok, y por ahí tenemos, ok, eso sería la carta al estudiante. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Todo bien, profe. ¿Alguna duda? ¿Algún otro compañero? Profe, sí, yo tengo una duda. Bueno, no sé cómo vamos a manejar las consultas, si hay una hora específica o si ahí nada más cuando tengamos una duda lo escribimos o en las clases. Ok, las consultas. Las consultas las vamos a hacer al final de cada sesión. Si se ocupara un poquito más de tiempo, podemos abrir un espacio, tal vez los miércoles en la mañana, abrimos un espacio y yo con mucho gusto les podría atender consultas. Solo que ese espacio de los miércoles lo vamos a hacer así como tipo citas. No sé si les parece. Ustedes me dicen, profe, mira que yo tengo una duda, un problema que me faltó, no sé, que no pude hacerlo o no entiendo cómo resolverlo, ¿verdad? Entonces, o lo podemos ver al finalizar la clase o lo vemos al día siguiente, ¿verdad? Entonces nos ponemos de acuerdo y abrimos una sesión de Zoom y atendemos la consulta por Zoom también. ¿Les parece? Perfecto, profe, gracias. Ok, excelente. ¿Dudas, comentarios? No. Ok. Entonces vamos a cerrar por acá. Déjenme revisar el correo un momentito para ver cómo estamos. A ver, hay una más. Un segundito, mediación. Pasarle.
Hay una muchacha, María Alejandra. María Alejandra no está aquí, ¿verdad? No. Bueno, ahí María Alejandra puso un correo. Vamos a ver si se conecta en el transcurso de la mañana. Ok, entonces, bueno, esa es la carta del estudiante. Si todavía tienen algún comentario, alguna duda al respecto, con mucho gusto. Si no, entonces... No. Ok. Ok, vamos a continuar y vamos a hacerlo así. Voy a explicarles un poquito de lo que es el orden, la metodología que vamos a seguir. Nosotros vamos a seguir un orden, ¿verdad? Bueno, cada quien tiene su forma de ser ordenado, pero aquí vamos a tratar de utilizar cierto orden, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero determinar un esfuerzo, okay, entonces yo pongo la fórmula y digo que el esfuerzo es igual. Y voy a poner una fórmula muy sencilla, ¿verdad? El esfuerzo es igual a una carga P entre área. ¿Ok? Siempre es conveniente poner la fórmula, esto es parte del planteamiento, yo pongo la fórmula, pongo ahí, digamos, una fuerza, digamos que la fuerza es de 750 newtons, entonces pongo la cantidad de la fuerza, ¿verdad? Y las unidades. Y vamos a suponer, por decirlo algo así, que vamos a ocupar el área. Bueno, vamos a ver, digamos que el área es de una sección circular, ¿ok? Y digamos que de diámetro, no sé, digamos una sección circular de diámetro de 12 milímetros, ¿ok? Entonces de aquí nosotros vamos a calcular el área y decimos que el área es igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4, ¿verdad? O, ¿verdad? También lo podemos hacer así como pi por el radio al cuadrado. Ok, ustedes escogen, ¿verdad? Cómo lo quieren hacer. Entonces, cada vez que utilicen una fórmula, es conveniente que pongan las unidades. Entonces, pi, vamos a trabajar con diámetro. Entonces, yo aquí pongo 12 milímetros, ¿verdad? Al cuadrado entre 4. Y aquí vamos a ver el uso de cifras significativas. Si tienen en calculadora a mano, calculemos eso un momentito, a ver cuánto es pi por 12 al cuadrado entre 4. Profe, Ajá. 36 pi o 113.09. Ok, excelente, muy bien. Vamos a ponerlo así, entonces ve, ponemos la fórmula, ponemos la sustitución de cada diferente factor, bueno, los que tengamos, y lo van a trabajar así. Lo pueden trabajar como 36 pi, pero ¿qué me está faltando aquí? Me está faltando las unidades. Entonces, 36 milímetros al cuadrado. Ok, esto es igual, lo vamos a poner así. A cientos, voy a escribir un poco de cifras de acuerdo a la calculadora, pero no es que ustedes tienen que hacerlo. La calculadora me da esto. Ok. Tampoco es que ustedes tienen que escribir todas las cantidades que le ponga la calculadora. Ustedes van a trabajar así. Perdón. Ok. Ustedes van a trabajar con 3 cifras significativas. Esto es
lo mínimo, ¿verdad? Aceptable como para tener un error que puede variar entre el 3 y el 5%. En ingeniería se puede manejar ciertos errores, digamos, de cálculo que no nos va a afectar el resultado. No nos va a afectar, digamos, considerablemente. Un factor o un error de un 3% es un factor, un error aceptable, ¿verdad? Máximo 5. Pero tiene sus excepciones. Vamos a trabajar con 3 cifras significativas o con 4 cifras significativas cuando la cifra inicia con un 1. Entonces, en este caso que me da 113, aquí yo voy a trabajar con 4 cifras significativas o cuando estamos trabajando con cifras muy pequeñas o cantidades muy pequeñas. Cuando trabajamos con cantidades muy pequeñas, trabajamos con 4 cifras significativas. O sea, cuando trabajemos, por ejemplo, en radianes, ¿verdad? Cuando trabajemos con radianes, trabajar con 4 cifras significativas, o cuando trabajamos con deformaciones muy pequeñas, que aquí normalmente nosotros trabajamos con micras. Entonces, cuando trabajamos con micras, van a trabajar con cantidades pequeñas, entonces usamos 4 cifras significativas. Entonces, esta cifra de 113, vamos a trabajarla con 4 cifras significativas. Entonces, contemos aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, este 9 que está acá me redondea esta cifra. Entonces, en realidad, a la hora de que yo ponga el área, yo pongo que el área va a ser igual. Entonces, aquí lo puedo, bueno, aquí me faltó milímetros al cuadrado. Entonces, yo voy a poner aquí 113,1, ¿verdad? Entonces, redondeo 113,1. Este 9 me redondea milímetros al cuadrado. Y esto vamos a pasarlo a metros. Cuando lo pasemos a metros, lo vamos a dejar así. Entonces sería dividido entre 1000 al cuadrado. Ok, entonces ve, este es la metodología que vamos a seguir. Vamos a utilizar unidades y trabajar con 3 cifras significativas o 4 cifras significativas. Entonces aquí ponemos 1,131 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Hacemos esta división, ¿cuánto nos da? Yo voy a poner todas las cifras que me pone la calculadora, ¿verdad? Voy a hacerlo de nuevo. Ok, entonces usando 750 entre 1,131 por 10 a la menos 4 me da todo esto. ¿Se acuerdan qué son estas unidades? Newtons por metro al cuadrado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Pascales. Correcto. Ok, entonces vean, ustedes tienen aquí, vamos a ver, 6.631.299,73 pascales.
Esto es una cifra grande, entonces aquí podemos utilizar megapascales, entonces podemos utilizar mega, ¿verdad? Pascales. ¿Cómo hacemos esto? Dividimos entre 10 a la 6. El resultado, ¿verdad? Entonces aquí cuando estamos hablando de cifras muy grandes, podemos utilizar megapascales. Entonces ustedes dividen esto entre 10 a la 6 y les da que el esfuerzo es igual a 6,63. Voy a escribir un poco más de cifras, ¿verdad? Aquí, voy a dejarlo aquí, ¿verdad? Así. Entonces, nos da 6,63, ¿verdad? Ok, un montón de cifras. Aquí volvemos a lo mismo. Si yo quiero trabajar con 3 cifras significativas, ¿cuál sería la respuesta final? Ok, esta sería la respuesta final. Ven, porque estoy utilizando aquí un múltiplo de pascales. Megas es por 10 a la 6, ¿verdad? Entonces, todas estas cifras las puedo ignorar. Ven, entonces ya trabajo con 3 cifras significativas. Ven, entonces cumplo con este procedimiento, ¿verdad? Con esta metodología para responder a una pregunta. ¿De acuerdo? Este más o menos es el orden que ustedes tienen que llegar. ¿Qué es aseo? Por ejemplo, digamos que yo me equivoqué. No sé, digamos que yo me equivoqué por aquí. Digamos que yo me equivoqué. Ok, entonces yo me equivoqué. No hagan esto. Esto no es conveniente cuando hacen esto. ¿Cómo se ve eso? A ver, jóvenes, ¿cómo se ve eso? Sucio. Se ve sucio, se ve feo, se ve poco profesional, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Ok, entonces, nosotros como persona podemos equivocarnos. Yo me equivoco mucho, aunque ustedes no lo crean, me paso equivocando a cada rato. Entonces, si yo me equivoco, yo hago esto, marco la cifra en la que me equivoqué, ¿verdad? Y le paso una raya, ¿verdad? Es una forma, o lo tacho. Esto es más bonito, ¿verdad? Que hacer todo ese tachonazo. ¿Lo ven? ¿Ve? Si ustedes van a presentar un trabajo así, todo así, con estos tachonazos, así todo feo, ¿ve? Eso no se ve bonito. Ahí yo le bajo puntos. Unos 3 puntos les quito por esto. Solo por hacer esto. Okay, si lo hacen 2 veces, bueno, ahí les rebajo más puntos. Entonces, traten de evitar eso. Eso en un reporte, en un trabajo, inclusive en, yo no sé, los de biosistemas, ustedes utilizan, ¿cómo se llama esto? Bitácoras o cuaderno de campo, algo así. O sea, sí hemos usado, bueno, más que todo en prácticas, pero más allá de ahí, Sí, 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 no, a eso me refiero, que ustedes, bueno, no sé, digamos, llevaron un curso, fueron algo, tienen que llevar un cuaderno de campo, ¿verdad? Una bitácora. El cuaderno de ujú, campo, el cuaderno de bitácora es muy utilizado en muchas disciplinas. ¿Qué es eso? Que ustedes llevan, o sea, porque yo sé que ahora la tecnología es muy bonita, la tecnología, y usted se sienta en una computadora, ¿verdad? Y todo el asunto, pero hay veces que usted tiene que ir al campo.
¿verdad? Y no tiene esa comodidad de usar una computadora, y tiene que usar un papel, un cuaderno. Y muchas notas se recogen a mano. Entonces, si ustedes tienen que hacer eso, coger a mano ciertos datos, si se equivocaron, marcan dónde se equivocaron, ¿verdad? Marcan. Ay, me equivoqué aquí. Digamos que esa fue la parte que me equivoqué. ¿Ve? Y hacen esto. Que se pueda entender, que posteriormente usted diga, mira, ¿por qué fue que taché aquí? Mira, aquí me equivoqué por esto y esto, ¿verdad? Esto es más profesional, más bonito que hacer esos tachonazos, ¿verdad? Todos feos. Los mecánicos, hay veces que dependiendo de del área de trabajo, ¿verdad? Tenemos que hacer y llevar y tomar notas de campo, tenemos que hacer dibujos a mano alzada, tenemos que hacer proyecciones a mano alzada. Entonces tenemos que aprender a utilizar mucho el dibujo a mano, cálculos a mano, digamos, recogida de datos a mano. Eso lo hace mucho el ingeniero topógrafo, lo hace mucho el ingeniero civil, el mecánico, ¿verdad? Entonces aprender a trabajar con los, bueno, nosotros le llamamos bitácoras de trabajo, ¿verdad? Hay que trabajarlas a mano. Entonces tenemos que evitar todos esos tachonazos. Ok. Muy bien, eso es el orden. Después, respuesta. Miren, muchas veces presentan un montón de cálculos, ¿verdad? Ustedes tienen que, por lo menos la solución final, resaltarla. ¿Vea? Normalmente yo siempre resalto la solución final, la resalto con un cuadrito, ¿verdad? Entonces, siempre es conveniente que ustedes pongan solución o resalten el resultado final, porque hay ejercicios donde ustedes tienen que determinar varios esfuerzos. Por ejemplo, ustedes hacen otro cálculo por ahí y les da otro esfuerzo. Por ejemplo, quitemos esto, digamos. Ustedes hacen otro cálculo por ahí, ¿verdad? Y les dio un esfuerzo de 12 puntos, pongamos aquí 12.72 megapascales. ¿Ok? Muy bien, entonces yo tengo dos soluciones. Las dos soluciones están buenas, pero ¿cuál es la solución del problema? ¿Es 6.63 o 12.72? Yo sé que ustedes hicieron los cálculos bien, pero si no resaltan cuál es la solución, o me ponen aquí, la solución es tal, esta, por esto y esto, ponen algún motivo, no ponen nada, yo no sé si la solución para ustedes es esta, o la solución para ustedes es A o B, no sé, ¿verdad? Entonces a mí me queda la duda de que si ustedes están teniendo un dominio de los conceptos que se están evaluando, por ejemplo, ¿verdad? Y nada más me ponen los resultados, ¿verdad? O sea, los resultados es parte de la solución. Entonces, digamos que la solución no era 6.63, era esta. Entonces, ustedes resaltan, ¿no? Resaltan, ¿ok? Y ya, okay. O ponen solución o respuesta, no sé, respuesta, ¿verdad? Solución, no sé cómo le ponen, ¿verdad? Entonces ponen el esfuerzo máximo o el esfuerzo permisible, tiene que ser taca, 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 ¿verdad? Y ponen ahí, ¿verdad? Escriben un poco y ponen el resultado. Entonces, eso es parte del procedimiento que nosotros vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, uso de unidades, muy importante, ¿verdad? El orden, muy importante. Muchas veces me preguntan, profe, pero es que, hijo de puña, es que son muchas veces los que hay que poner tantas unidades. Bueno, sí, hay ocasiones, hay ocasiones donde los cálculos son muy repetitivos. Ok, en un cálculo donde es muy repetitivo, vamos a poner otro ejemplo. Digamos que vamos a calcular el esfuerzo debido a un momento flector. Ok. Entonces aquí es un cálculo donde hay que hacer esto varias veces. Ok, hay que hacer esto varias veces. Entonces, más que suficiente si lo hacen, por ejemplo, con el primer cálculo. Entonces hacen el primer cálculo, digamos aquí tenemos 1200 newtons por metro. Vamos a inventar aquí algunos numerillos, ¿verdad? Aquí vamos a inventar algunos numerillos.
Pongamos aquí menos 6 metros a la 4. Ok, esos son datos que yo inventé, ¿verdad? Entonces hacen el primer cálculo, con los primeros datos ponen las unidades, ya para el siguiente cálculo, ¿verdad? Es más que suficiente con la fórmula. Entonces ponen la fórmula y nada más ponen aquí los valores. Digamos, aquí estoy inventando datos, ¿verdad? Por inventar datos. Ok, entonces nada más ponen ya aquí el resultado con las unidades respectivas, ¿verdad? Siempre trabajar con unidades. Entonces, siempre es conveniente poner las unidades. ¿Por qué es conveniente poner las unidades? Porque yo tengo que asegurarme que la solución tenga las unidades correspondientes, las unidades correctas. ¿Me captan la idea? Sí, profe. Ok, vea, hay un ejemplo, un ejemplo de hace unos semestres que me pasó. Nosotros vamos a trabajar con unidades del sistema internacional y vamos a trabajar con unidades del sistema USA. Bueno, el sistema USA yo lo hablo así. En el sistema internacional, ¿verdad? Vamos a utilizar el metro, el newton, ¿verdad? O centímetros, milímetros, ¿verdad? En el sistema internacional usamos la libra, la pulgada, ¿verdad? El pie, etcétera, etcétera. Había un problema donde se estaban utilizando, ¿cómo se llama? Unidades del sistema USA. Y ponían aquí los datos que tenían que dar en libras por pulgada cuadrada, ¿verdad? Ponían los datos, ponían bien aquí los números. Digamos, no ponía las unidades y la respuesta, por decirle algo, aquí daba, pongamos este mismo dato, 12,72. La respuesta correcta, por ejemplo, tenía que ser libras entre pulgada cuadrada, ¿verdad? O PSI. Entonces, en lugar de poner esto, como no había puesto las unidades aquí arriba, entonces le agregaba pascales. O sea, esto para nosotros está mal, porque no está respondiendo de acuerdo a las unidades, ¿verdad? No está poniendo una parte importante de la solución. O son libras por pulgada cuadrada o son megapascales. Entonces, siempre es conveniente que ustedes utilicen las unidades. Si a ustedes les preguntan por una fuerza, ¿cuáles son las unidades de fuerza? Newtons. Ajá, muy bien. Newton, podemos utilizar kilonewton, ¿verdad? Etcétera, etcétera. En el sistema internacional, si estamos en el sistema USA, libras, ¿verdad? O kilolibras, ok. Entonces, no hay que confundir un sistema con el otro. O estamos aquí en el sistema internacional o estamos en el sistema USA. Entonces, siempre es conveniente utilizar las unidades. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ok, entonces vean, hagamos ya el break. Hagamos un break así rápido. Nos vamos a conectar nuevamente a las 10 de la mañana, media hora. Y vamos a iniciar con el capítulo 1, por lo menos ver la parte introductoria, ver los conceptos de esfuerzo y todo eso. Entonces vamos a hacer un break. Yo voy a desconectarme, los voy a desconectar a ustedes y nos conectamos a las 10. Por ahí se conectó un estudiante nuevo. Alejandra, ¿qué tal? Hola, profe, ¿todo bien? Todo bien, gracias. Vamos a parar aquí.